Como usted diga. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la invitación de la Dirección de Enfermería y del Comité Científico, porque nos ha invitado y para nosotros siempre es una alegría poder contar nuestro trabajo. Tampoco quería perder la oportunidad de agradecer públicamente la gestión de nuestro coordinador de enfermería, que hace posible lo imposible, porque este año ha sido complicado poder asistir a los congresos y en el último momento y un poco la desesperada hizo posible que estuviésemos en Santander y nos trajésemos el primer Premio Nacional de las Comunicaciones Orales. Y también agradecer al servicio de farmacia, que pelea mucho también con nosotros, es una labor multidisciplinar, y va a hacer posible que podamos ir también a Segovia a volver a presentar el congreso, al congreso el trabajo. Y muchas veces los premios vienen pues por la labor de mucha gente, y esto es un trabajo en equipo, y ya no de servicio, sino de todos los servicios que trabajamos muchas veces coordinados, porque en mucha parte de nuestro trabajo, aquí veo gente del servicio de traumatología, y mucho de nuestro trabajo son pacientes que vienen remitidos de su servicio. Y ya sin más, después de los agradecimientos, paso un poco a contaros lo que es el trabajo que hemos presentado y que vamos a presentar, y que versa sobre los programas que hay en la actualidad de ahorro de sangre en el consorcio. El objeto de la protocolización de los programas de ahorro de sangre es conseguir que el paciente llegue a quirófano en las mejores condiciones posible. Y nos hemos marcado, en general, la cifra de 13 gramos por decilitro, que es una cifra con la cual, aunque sangren un poco, en teoría no pasa nada, ¿eh? Podemos tener una pequeña pérdida de sangre y no necesitar transfundir. Nuestro objetivo va a ser evitar tener que transfundir productos derivados de la sangre humana, batíes, plasma, plaquetas, lo que haga falta en cada momento. Para conseguir esto tenemos una serie de protocolos, entre los que se incluye la estimulación con eritropoyetina y el programa de donación autóloga predepósito, alias autotransfusión, que la conocemos todos más así. Dada la complejidad en el medio que nos desarrollamos, la atención hospitalaria es un medio más complicado, participamos muchos servicios, es todo una cadena, yo lo comparo a una cadena en la que estamos todos unidos, el paciente viene remitido de servicios, hace falta una coordinación, y esa coordinación en estos momentos en nuestros programas lo desarrolla la enfermería. Somos personales muy cualificados, con atención directa al paciente, pero con muchas más capacidades que tenemos que aprender a explotar. Y ya lo he comentado, con la implantación de los protocolos lo que intentamos es evitar la transfusión. Premisas, cosas que debemos de saber de la transfusión, pues que la mejor transfusión es la que no hacemos y que debemos de un poco de intentar ahorrar de donde se pueda. De la atención urgente no se puede, de los sangrados repentinos tampoco, pero de la actividad quirúrgica sí que se puede. De hecho lo hacemos. La sangre mejor para uno mismo es la propia, y la autotransfusión es rentable, se debe utilizar en aquellos casos en los que haya un alto índice de sangrado, es decir, más del 50% de probabilidades de tener un sangrado activo. ¿Por qué hay que ser meticulosos a la hora de manejar los productos derivados de la sangre humana? Pues primero y principal, porque es un bien muy escaso. Viene derivado de la donación de las personas, todavía no se ha encontrado un producto que podamos fabricar que realice la función de los hematíes, que son células vivas que transportan el oxígeno a todos los sitios que hace falta, que capturan el anhídrido carbónico y a través de la respiración lo eliminamos. Todavía no existe un producto que tenga el mismo rendimiento que las células vivas. Hay unos riesgos, transfundir conlleva unos riesgos, ante todo y sobre todo decir que la sangre es segura, sí, pero. Y los peros vamos a verlos ahora un poquito por encima, porque ya nos han dicho que hay poco tiempo, pero un poco hacer un refresco sobre los problemas que podemos tener. Eso ya lo comentaremos. Complicaciones asociadas a la transfusión. Rápidamente, las hemos diferenciado en agudas y retardadas, de carácter inmunológico y de carácter no inmunológico. Comentaremos las más principales, por decirlo de alguna manera. Origen inmunológico aguda, hemólisis aguda. ¿A qué es debida? Al error, normalmente. Transfusión de hematíes con una incompatibilidad ABO. Rápidamente comentar que por un lado se produce una coagulación intravascular diseminada. Empiezan a pararse esos trombos por la circulación periférica. Por otro lado se produce un fracaso renal agudo, ese riñón empieza a filtrar productos más grandes de lo que toca y hay un sufrimiento, se produce una insuficiencia renal. ¿Es tratable una reacción por incompatibilidad ABO? Sí, pero nos tenemos que dar cuenta rápidamente de que hay un problema. Yo siempre digo que en el saco de los errores estamos todos. Hay que intentar evitarlos. Las políticas cada vez van más dirigidas a la seguridad y a la calidad.
Pero esto es estadística. 1 de cada 100.000 bolsas transfundidas conlleva un error de incompatibilidad ABEO. Por eso, los del banco somos muy pesados cuando damos las sesiones de enfermería, que sabéis que habitualmente intentamos dar, ahora están un poco paradas, pero se van a retomar. Nosotros recomendamos que los primeros 10 minutos de una transfusión estemos a pie de cama del paciente. Si hay cualquier error o cualquier problema, sobre todo asociado a una incompatibilidad de grupo, nos van a aparecer rápidamente signos y síntomas de alarma, escalofríos, temblores, disnea, es decir, hay una serie de síntomas que nos va a decir que ahí pasa algo. Paramos la transfusión y rápidamente avisamos. Esto por hacer un poco también de educación para el sanitario. Problemas no inmunológicos, pues contaminaciones bacterianas, las bolsas se pueden contaminar, si se alarga mucho el tiempo de transfusión, más de 3 horas no debe de estar conectada a una unidad de hematíes porque puede haber contaminación bacteriana, eso es un caldo de cultivo estupendo para cualquier bacteria. Recordad que una orina se cultiva en un agar sangre y en un agar chocolate, quiere decir que ahí los bichos se ponen gorditos rápidamente y empiezan a crecer. De origen inmunológico retardado, pues la reacción hemolítica retardada, comentar la aloinmunización. ¿Esto qué quiere decir? El cuerpo humano tiene capacidad de producir respuesta inmune cuando está en contacto con algo que no conoce. Aparte de los antígenos de grupo que ya conocemos, el A, el B y el del RH, hay otra serie de antígenos de característica que tenemos nosotros, hay cientos de antígenos eritrocitarios, que si me los ponen y yo no los tengo, pueden producir un anticuerpo. Y esto nos complica cada vez más la transfusión. Se llaman anticuerpos irregulares, para que os suene. Entonces, hay que evitar transfundir siempre que sea posible para evitar la respuesta inmune. Seguimos. De origen no inmunológico, pues transmisión de agentes infecciosos, por ejemplo. Ya hemos dicho que la sangre es segura, sí. Pero todo agente infeccioso, sabéis que tiene un periodo ventana que llamamos, es decir, desde que yo tengo un contacto de riesgo hasta que hay capacidad de determinar el agente infeccioso en el paciente, en el receptor o en el donante, pasa un tiempo. En el VIH, que es donde más dinero se invirtió y se invirtió en una época cuando apareció, se ha conseguido reducir este periodo a 2 semanas. Pero hay otra serie de agentes infecciosos, como la hepatitis C, por ejemplo, que es hasta de casi 40 días. Es decir, hay casi 40 días que no tenemos capacidad todavía de analizar y de ver que ese agente está, con lo cual tenemos capacidad de transmitir infecciones con la sangre. Es decir, no podemos garantizarle a nadie cuando va a ser sometido a una transfusión que no le vamos a transmitir nada. Si hay que ponerla, hay que ponerla, es decir, esto es prioritario, pero tampoco podemos hacer una mala praxis y no informar. Comentar que me ha dicho el moderador lo de los consentimientos informados, para que todo aquel que maneje la transfusión, que seremos muchos, es obligación del facultativo recabar el consentimiento informado, pero si no está, la enfermería también debe de informar. Si hay problemas ya se comunica al facultativo, porque esto tiene una carga legal, es decir, hay una obligación de tener consentimientos informados cuando vamos a hacer cualquier práctica en el paciente, y luego hay una responsabilidad legal asociada, pero bueno, no me enrollo. ¿Qué política seguimos en el hospital? Pues ya lo hemos dicho, evitar que el paciente llegue a quirófano con menos de 13 gramos de hemoglobina. Objetivos que nos planteamos con el trabajo, pues ver la eficacia de los programas de ahorro de sangre, sobre todo y en este caso con la estimulación de la eritropoyetina, en intervenciones de prótesis de rodilla. Fue el colectivo que elegimos para analizar en un periodo de tiempo en concreto. Conocer la actividad de nuestra consulta de enfermería, que tiene más de 10 años de antigüedad, y conocer las distintas funciones que tenemos y que han ido evolucionando al ritmo de las necesidades. Somos un colectivo que se adapta muy bien a los cambios, yo diría que el mejor y el que es más activo. Me sale la vena reivindicativa por aquí. ¿Qué hemos hecho para ver y para observar esto? Pues hemos descrito los distintos programas, hemos realizado un estudio sobre 66 pacientes sometidos a intervención de prótesis de rodilla en un mismo espacio de tiempo para evitar causas aleatorias, y hemos realizado una revisión del código de citación. También hay que decir aquí que la dirección de enfermería, cuando empezamos a ver que el paciente venía, teníamos una actividad y esta actividad no constaba en ningún sitio, le hicimos la oferta o la proposición de que nos admitieran un código de citación en la UZCA para tener un control sobre nuestros pacientes y que todo el mundo supiera a dónde venía y para qué. Creo, si no me fallan los datos, que somos la segunda consulta que se abrió después de la de nefro. Ana Martí fue pionera en ese campo y ya tiene una antigüedad de más de 10 años, con lo cual algo de experiencia tenemos. ¿Qué circuito siguen nuestros pacientes? Los que nos llegan remitidos a nosotros, pues evidentemente desde la consulta de preanestesia.
Ha habido muchas personas implicadas aquí, luego agradeceremos al doctor Óscar Díaz en concreto porque ha sido una persona que se ha interesado muchísimo, que revisa las analíticas y que nos han derivado gran cantidad de pacientes, sobre todo para el programa de eritropoyetina. Nos llega el paciente, nos llega con unos formularios que ya están establecidos. Ellos han valorado el nivel de hemoglobina y ya nos lo vienen un poco como dirigido. Si viene con menos de 10 gramos de hemoglobina, el paciente no puede entrar por protocolo y por ficha técnica en el programa de eritropoyetina, pero es indicativo de que ahí pasa algo, pasa a hematología para hacer un estudio de esa anemia. Si está entre 10 y 13 gramos por decilitro de hemoglobina, es candidato perfecto para la estimulación con eritropoyetina. Y si viene con más de 13 gramos, se le oferta el programa de autotransfusión, es un programa voluntario y aparte se puede asociar también la eritropoyetina. Y ahora comentaremos esto cuando lleguemos. ¿Qué programas tenemos? Pues ya lo hemos dicho. Y a todo esto asociado un tratamiento con hierro, es decir, damos un suplemento de hierro para que puedan fabricar los hematíes. Sabéis que el hematíe dentro de la molécula de la hemoglobina lleva una molécula de hierro que hace falta. Entonces tenemos que dar más hierro porque esa médula va a empezar a producir a un ritmo más rápido. Si hay cualquier problema de mala absorción, lo que hacemos es, con las terapias de hierro que hay ahora, ya han adelantado mucho, las administramos de forma intravenosa también. Ventajas del programa de autotransfusión. Evidentemente, tiene que acatar la misma normativa, es decir, las bolsas no pueden llevar ningún agente infeccioso, el donante acata la misma normativa, tenemos una ley de ámbito europeo de obligado cumplimiento, que es la 1088 del 2005. Es un corsé en el que estamos todos metidos y todo el mundo tiene que cumplir esa normativa. Estimula la eritropoyesis, al ritmo que yo voy sacando, la médula va fabricando y nos asegura, hay veces que es complicado encontrar sangre compatible para los pacientes porque tienen fenotipos, eso que hemos dicho, los antígenos de membrana, tienen algunos antígenos poco frecuentes o tienen algún anticuerpo irregular, nos garantiza el tener sangre compatible para el acto quirúrgico. ¿Qué inconvenientes tiene? Lo mismo que cualquier transfusión. Se puede contaminar, podemos ponérsela a quien no toca, es decir, los inconvenientes son los mismos y tampoco no es relativamente, pues eso, que es caro si no hay un riesgo de sangrado de más del 50%. Es un programa que es caro porque se utiliza mucho material, hay que almacenarlo, en fin, hay que hacer las analíticas. ¿Qué contraindicaciones hay? ¿Quién no puede dar sangre? En principio, todas las personas sanas y con alguna patología, sobre todo que no tengan antecedentes de crisis convulsivas, que tengan una buena hemoglobina por encima de 11, por debajo de 11 gramos de decilitro no podemos porque anemizamos al paciente y no le da tiempo a remontar, y que tenga un buen acceso venoso. Esto que parece una tontería, el calibre de la aguja que utilizamos para hacer el sangrado tiene que realizarse de una forma rápida porque es que si no se hemoliza, se coagula en lo que es el sistema de llenado, en fin, tiene que haber una vena potente. O sea, si no, no podemos. ¿Quién es el candidato perfecto? Esto lo comento mucho porque en este hospital, desde que se ha abierto la unidad de columna, hemos empezado a realizar una serie de intervenciones que hasta hace unos años no se hacían. Las grandes escoliosis de chicas jóvenes, chicas que empiezan con el desarrollo, que tienen grandes escoliosis y son fijaciones vertebrales de muchos niveles. Son chicas que pueden gestar luego, que son en edad fértil, y luego los fetos pueden tener problemas precisamente si transfundimos y se produce algún anticuerpo irregular. Son candidatas idóneas, mujeres jóvenes y en edad fértil. ¿Y quién es un gran consumidor para nosotros? Pues el servicio de cirugía cardíaca. Desde que se abrió la unidad, el servicio, que ya consta, no sé si vimos el otro día la noticia, 10 años o más, mandan muchos pacientes porque son pacientes que, aparte que están muy concienciados, hay alguna patología que no se puede. Por ejemplo, las estenosis aórticas realmente es que las hemos descartado ya de entrada porque es que se nos descompensan muchísimo. Pero las valvulopatías mitrales, las estenosis mitrales, los bypasses coronarios, es gente muy predispuesta a la donación y trabajamos mucho con ellos y realmente son espectaculares, ¿eh? O sea, dan una cita de aquí a 6 meses de intervención quirúrgica y es respetada. ¿Por qué? Porque la sangre caduca, yo más de 35 días no la puedo tener en la nevera. Si hay cambios de programación, desde el primer momento hubo un muy buen feeling y Trauma también remite pacientes, es decir, esperamos que sea cada vez más, pero ahí estamos. Programa de estimulación con eritropoyetina. Bueno, comentar que la eritropoyetina es un factor de crecimiento hematopoyético, se produce el 90% en riñón y en hígado. Es un factor que regula la eritropoyesis, es decir, la maduración de los glóbulos rojos en la médula ósea para sacarlos a torrente sanguíneo, y depende directamente de la hipoxia. Hay poco nivel de hemoglobina, automáticamente empezamos a segregar la eritropoyetina. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues poner un poco más para que esa médula trabaje más rápido y fabrique los hematíes a un ritmo muy rápido.
hace efecto muy pronto, pero también se diluye, es decir, no podemos estimular a un paciente 6 meses antes de empezar, 6 meses antes de la intervención, porque el efecto también se diluye. Recomendaciones en ficha técnica, ya lo hemos comentado, entre 10 gramos 10 y 13, que vayan a ser sometidos a una intervención quirúrgica y que tenga un sangrado importante, entre 900 y 1800. Contraindicaciones, pocas: hipertensión arterial no controlada y antecedentes de trombosis. Si cogéis la hoja de la medicación, horrible, pero vamos, realmente no tenemos prácticamente contraindicaciones. Y lo de la trombosis entrecomillado, porque si son cuadros muy antiguos, nosotros estimulamos, si viene con 10 gramos de hemoglobina, estimulamos hasta 13, 13 y medio, y no suele haber problema, más tampoco porque si ha habido un antecedente de trombosis podemos originar otra. Fuera de ficha técnica, ¿esto qué quiere decir? Pues que aparte que tenga las recomendaciones, hay veces que también la utilizamos. Pues por ejemplo, para testigos de Jehová intentamos remontarlos en la mayor cantidad de hemoglobina posible, hasta 15, porque son gente que no se quiere transfundir. Entonces, ahí también Óscar Díaz es una persona muy, muy involucrada en este campo y ha hecho mucho camino. Y realmente, pues gente que hay que estimular con más índice de 13, aunque venga con 13,5 de hemoglobina, pues a lo mejor necesita una dosis a ponerlo a 15. Efectos secundarios, nosotros prácticamente no hemos encontrado. Alguna persona se ha quejado de cefalea. Realmente yo no he tenido hasta la fecha ningún problema. Controlamos la tensión arterial porque sí que indica que puede producir una hipertensión, pero la mayoría de las personas, que ya veréis las franjas de edad en que nos movemos, son hipertensas con tratamiento. Sí que realizamos un control de tensión arterial previo a la administración de cada dosis. ¿Qué pauta seguimos para la administración de eritropoyetina? Pues a menos 21, menos 14 y menos 7 días de la intervención. Y previa a cada administración realizamos un control analítico, bien sea por un hemoglobinómetro, es decir, con una puntura digital, o con hemograma. Es interesante colgar los datos en la red porque el paciente a nosotros nos viene remitido de la consulta de preanestesia y cuando entra a quirófano, si está sometido al programa, realiza una subida de niveles de hemoglobina importantes, que si la información no está en la historia clínica, el que va a operarlo no lo sabe. Es decir, nosotros la última analítica la realizamos en hemograma, en tubo, para que quede colgada en la red. Y luego, la última dosis, en principio, el programa establecía que fuese el mismo día de la intervención. Esto lo hemos cambiado. Lo administramos 24 o 48 horas posquirúrgica. Subimos a la sala y la administramos. ¿Por qué? Porque si está transfundido en el acto quirúrgico o en el posoperatorio inmediato, esa dosis no la vamos a ahorrar. Ahora ha moderado mucho el precio, pero cuando empezamos el programa un vial de eritropoyetina valía más de 400 euros. Ahora está muy moderado por las marcas blancas, en fin, por todo, pero esa dosis se ahorra si el paciente es transfundido. Todo suplementado con terapia de hierro, preferiblemente oral porque se absorbe bastante bien y es efectiva, pero hay veces que hay malabsorciones, problemas intestinales, entonces la administramos de forma intravenosa. Y ahora vamos a ver qué estudio realizamos para ver la efectividad del programa. Cogimos un grupo de 66 pacientes sometidos a intervenciones de prótesis de rodilla, ya lo hemos dicho, en el mismo espacio de tiempo, 33 de los cuales entraron en programa de estimulación con eritropoyetina y 33 no. La hemoglobina de base de los que iban a ser sometidos al programa era de 11,6, mientras que la hemoglobina de los pacientes que no iban a ser estimulados, 13,9. Veis que los grupos de edad por sexos, muchas más mujeres que hombres, realmente se operan más prótesis de rodilla mujeres que en hombres, son muy homogéneos. Resultados, pues nos encontramos que realmente el grupo de pacientes que había sido estimulado con eritropoyetina subió la hemoglobina media hasta 13,1, de los cuales solo se transfundieron 3 pacientes, un 9%, y todos ellos en el acto quirúrgico, es decir, por un sangrado agudo en el acto operatorio. De los pacientes no estimulados, a pesar de partir de una hemoglobina de base muy buena de 13,9, se transfundieron un 36%, 8 durante el acto quirúrgico y 4 en el posoperatorio. Aquí tenéis una gráfica, con lo cual queda demostrado que la estimulación con eritropoyetina es efectiva, sube los niveles de hemoglobina y solo por esto estaría justificado su uso en el preoperatorio, es decir, en los programas. El ahorro de sangre está justificado, es decir, una intervención de prótesis, y voy a hablar un poco de memoria de rodilla, hay sangrados hasta de 3 y 4 puntos de hemoglobina, de pérdida de hemoglobina, con lo cual si nos llega un paciente con 11 gramos de hemoglobina, con 10 y pierde 2 o 3 puntos, estamos hablando de unas hemoglobinas de 8. Fijo que se lleva 2 bolsas, entonces son 2 bolsas por cada prótesis de rodilla como mínimo, con el gasto que eso supone y con los problemas asociados que ya hemos refrescado, que deberemos evitarlos en la medida de lo posible.
Respecto a la consulta de enfermería, pues con los más de 10 años que tenemos, hemos tratado más de 750 pacientes en los 2 programas, hemos realizado más de 3.100 visitas en los 2 programas también, y también vemos que el servicio de hematología y hemoterapia ha evolucionado mucho en este campo. Realizamos todas las actividades que hace falta, recibimos al paciente, hacemos una pequeña anamnesis, también administramos el tratamiento, hacemos las extracciones analíticas y para colmo, cuando llega la última visita, sabemos que al paciente se le avisa, llaman los administrativos de los servicios quirúrgicos, pero esa semana o 8 días que quedan hasta que el paciente es avisado es una época de mucho estrés. Lo que hacemos, ponernos en contacto con el servicio quirúrgico a través de las personas que llevan las listas. Se me ocurre Rosalía en cirugía cardíaca, Amparo en trauma, que son también chicas estupendas, y ya les damos los datos de ingreso, es decir, se le dice más o menos cuándo va a ingresar, por dónde va a ingresar, en fin, un poco aliviamos ese estrés que produce una intervención quirúrgica. Hemos evolucionado mucho y hemos conseguido, creemos, dar a nuestros pacientes un tratamiento seguro, eficaz, como debe de ser la política en nuestro hospital para todos los campos de actuación. Agradecer, os lo hemos comentado, a Óscar Díaz, que es una persona que se ha involucrado mucho desde el principio, aunque casi todos los médicos de anestesia que pasan visita ya hemos conseguido que remitan los pacientes de una manera muy activa. Gracias a todos y espero que os haya gustado.